Hola, bienvenidos. Mi nombre es Michelle Orellana. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Alimentos en la Universidad Técnica de Machala. Hoy vamos a hablar de la caña de azúcar TUC 873RG, la cual ha sido modificada genéticamente para ser resistente al glifosato. Como objetivo tenemos analizar el proceso de obtención de caña de azúcar TUC 873RG resistente al glifosato mediante el análisis de los métodos utilizados en la ingeniería genética para conocer su importancia en la industria alimenticia. La biotecnología. Esta ciencia ha logrado avances significativos en las últimas 2 décadas, abarcando entre sus pliegues los desarrollos en la ingeniería genética vegetal. Hoy en día, los cultivos genéticamente modificados aparecen como los avances tecnológicos más recientes para ayudar a impulsar la producción de alimentos, principalmente al abordar las limitaciones de producción con costos mínimos y contaminación ambiental. A través de la tabla 1, como se puede observar, se resume la situación de los cultivos genéticamente modificados en los países de América Latina, con el fin de hacernos una idea más clara de los alcances de este método de expansión. La caña de azúcar es una de las principales fuentes de sacarosa del mundo y debido a la extrema complejidad de su genoma y que el mejoramiento clásico es lento y laborioso, la ingeniería genética es una solución potencial para una mejora integral de la caña de azúcar sin un reordenamiento genético indeseable. A lo largo de la historia de la caña de azúcar, Sacharown officerum es su nombre científico, se han realizado numerosos estudios sobre diversos aspectos del cultivo in vitro, los cuales han sido de gran ayuda para lograr la producción exitosa de la caña de azúcar transgénica. La transformación de la caña de azúcar se ha realizado mediante varios métodos, como por ejemplo la electroporación, el bombardeo de partículas y por medio de Agrobacterium tumefaciens. Varios genes han sido introducidos por ingeniería genética en forma exitosa en la caña de azúcar, por ejemplo el gen BAR que confiere resistencia al glufosinato de amonio, el gen CRI1A que otorga resistencia a insectos y el gen de la isomaltulosa sintasa para la producción del disacárido isomaltulosa. Pero entonces, ¿cuál es la problemática? Pues en la década de 1970 se descubrió que el glifosato inhibía la enzima 5-enolpiruvirshikamato 3-fosfato sintasa, impidiendo la producción de aminoácidos aromáticos, los cuales son esenciales para la síntesis proteica. Por lo tanto, la aplicación del glifosato lleva a la muerte de la planta. ¿Cuál es la finalidad de este evento? Pues la nueva variedad de caña de azúcar ha sido modificada genéticamente para expresar la proteína CP4-EPSPS de la bacteria del suelo Agrobacterium tumefaciens, haciéndola resistente al glifosato. ¿Y cuál va a ser su uso? Pues va a aumentar la productividad y también agrega una competitividad al sector. Bueno, ahora vamos a ver cuáles fueron los materiales utilizados en la elaboración de la caña de azúcar TUC 873RG. Primeramente se prepararon callos embriogénicos de la variedad Elite parental RA873 de la caña de azúcar para realizar el bombardeo con microproyectiles recubiertos con el ADN de interés. Los materiales utilizados fueron el plásmido PA1, que contiene los genes sintéticos CP4, EPSPS y NPT2, el promotor de ubiquitina de maíz para el gen NTP2, el promotor de actina de arroz para el gen CP4, EPSPS, el antibiótico aminoglucósido geneticina, los cebadores EPAR y EPAF para el análisis con el PCR, el colorante Cybergreen, y las enzimas de restricción MFL o BPU10I para Soderblot. Entonces, los genes principales del evento TUC 873RG fueron el gen CP4-EPSPS que codifica para la enzima 5-enolpiruvirshikamato 3-fosfosintetasa, la cual fue aislada de la cepa CP4 del Agrobacterium tumefaciens. El otro gen fue el gen NPT2, o sea, la neomicina fosfotransferasa 2, la cual codifica para la proteína neomicina fosfotransferasa, el cual fue aislado del Escherichia coli K12. Ahora veremos el proceso de obtención de la caña de azúcar TUC 873RG.
La transformación se realizó por transferencia directa de ADN a las células vegetales mediante el bombardeo con microproyectiles de tungsteno, o sea, biobalística, tal como se puede observar en la imagen. Entonces se bombardearon estos callos de la variedad RA873 de la caña de azúcar con ADN circular, plásmido PA1, que contiene el gen CP4, EPSPS y NPT2, mediante la metodología antes mencionada, o sea, la biobalística. Para caracterizar el ADN insertado en el evento y confirmar la presencia, integridad y estabilidad de los insertos en el producto final, se realizaron distintos análisis moleculares en diferentes generaciones, y es aquí donde encontramos el Söderblot, con el fin de estudiar el número de inserciones del transgen CP4-EPSPS en el genoma de la planta. Se realizaron análisis de Söderblot utilizando las enzimas de restricción MFL y PPU10I, las cuales poseen un sitio único de corte en el plásmido PA1. Para lograr entonces identificar y analizar las secuencias flaqueantes a los insertos, se utilizó una estrategia de secuenciación masiva, análisis bioinformáticos, verificación por PCR y secuenciación de sangre. Entonces se pudieron identificar a 18 secuencias flanqueantes o de unión a las inserciones en el genoma de la caña. Utilizando entonces esta información de la secuenciación masiva del evento TUC873RG, se pudo concluir que no hubo inserciones de lesiones y o arreglos dentro de las secuencias del vector insertadas. También se utilizó PCR cuantitativa en tiempo real para medir los niveles de expresión del gen CP4-EPSPS en las 6 líneas resistentes al glifosato, esto para evaluar una posible relación con la resistencia al herbicida. A través de la PCR cuantitativa en tiempo real, también se analizó la expresión genética en 3 campañas consecutivas que fueron en el 2011, 2012 y 2013. El gen CP4-EPSPS se transcribe y expresa en niveles similares en todas las generaciones analizadas. En la primera y tercera generación se observó un patrón idéntico de integración de los insertos. Por lo tanto, luego de 3 años de análisis se pudo concluir que el evento TUC873RG se mantuvo establemente insertado en el genoma. Todos los genes nuevos son heredados de manera predecible de acuerdo a los principios de la genética mendeliana. Luego, mediante ensayos de Westerblot, se identificaron y cuantificaron las proteínas CP4-EPSPS y NPT2 en tejido foliar del evento transgénico TUC873RG. Estas proteínas no fueron detectadas en muestras de tallo y raíz del mismo, ni en ninguno de los tejidos de la variedad control RA873. Entonces, estos niveles detectados son inferiores a los informados por otros cultivos transgénicos transformados con los mismos caracteres. Para reglamentar los alimentos genéticamente modificados, se debe de tener en cuenta los riesgos para la salud y el medio ambiente, así como los temas relacionados con su control y comercio, y en algunos países se incluyen regímenes potenciales de detección y etiquetado. En Argentina, el proceso de evaluación de riesgos alimentarios de esta nueva variedad de caña de azúcar ha sido realizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, obteniendo algunos resultados, tales como podemos ver. El primero fue el análisis composicional, donde no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el evento transgénico y la variedad parental homóloga, al analizar los principales componentes nutricionales de la caña de azúcar, los cuales fueron las proteínas totales, ceniza, grasa y fibra. Otro análisis fue el de alergenicidad. De los estudios realizados, se demostró que la proteína CP4-EPSPS no representa riesgos en los alimentos que la contienen. La proteína NPT2 no tiene propiedades asociadas con alérgenos
conocidos y es rápidamente degradada en fluidos gástricos y intestinales simulados. En el análisis de toxicidad, en cambio, la caña de azúcar genéticamente modificada es improbable que presente riesgos toxicológicos para humanos y animales debido a que ninguna de las proteínas introducidas presenta características de toxicidad. Luego tenemos el contenido de antinutriente de urina. El proceso industrial de la caña de azúcar disminuye significativamente los niveles de este antinutriente encontrados en la planta, eliminando por lo tanto la posible presencia del mismo en el producto final, lo cual minimiza la exposición. Algo muy importante en los alimentos genéticamente modificados antes de su liberación es la aprobación, pues esta caña de azúcar pasó todos los requerimientos de Conavia y Senasa en el 2015. Sin embargo, el sector industrial azucarero se movilizó en contra de su aprobación, argumentando que eso iba a actuar en contra de las exportaciones argentinas de azúcar. En lo que respecta al Ecuador, en el artículo 401 de la Constitución, declara al Ecuador un país libre de cultivos y semillas transgénicas. Pues en ese entonces, cuando se elaboró este evento, que fue en el 2015, no existía en ningún país algún tipo de caña de azúcar transgénica. Ni siquiera el mismo Brasil, que es el mayor exportador y productor de caña de azúcar, aún la había elaborado. Entonces, la caña de azúcar TUC 873RG se puso a disposición del sector productivo en el 2015, pero no se liberó comercialmente por esta razón. Este desarrollo ahora podría tener una mejor suerte, pues la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil aprobó el 8 de junio de 2017 la caña transgénica a la que le dio el nombre CTC20BT. Y en simultáneo, tanto en Estados Unidos como en Canadá, se ha comunicado que aceptan la comercialización del azúcar derivada de cañas transgénicas. Entonces este evento ahora sí podría ya comercializarse. Entonces tenemos que, según las revisiones bibliográficas, la caña de azúcar TUC 873RG demuestra el potencial de la transformación genética como una herramienta efectiva y complementaria a los enfoques clásicos de mejora genética para introducir nuevos caracteres en el complejo genoma de la caña de azúcar. Senasa, luego de haber realizado la evaluación completa de riesgos alimentarios a la caña de azúcar resistente al glifosato, obtuvo algunos resultados, tales como los estudios de herencia realizados indicaron que existe segregación mendeliana, las proteínas de la nueva expresión se expresan en bajos niveles en el tejido foliar, es sustancialmente equivalente a su contraparte no transgénica, no se encontraron evidencias de similitud u homología con proteínas tóxicas conocidas y no se encuentran evidencias de expresión de sustancias alergénicas conocidas para las proteínas expresadas en el evento en cuestión. Entonces, por lo tanto, se concluye que el evento de la caña de azúcar TUC 873RG es sustancialmente equivalente a su contraparte, por lo que es tan seguro y no menos nutritivo que su homólogo convencional. La industria alimentaria cada vez tiene mayores exigencias. En este sentido, la trazabilidad genética entrega seguridad del alimento, calidad en términos del origen y historia productiva, y sustentabilidad en cuanto al bienestar animal y respeto por el medio ambiente. Espero les haya gustado este tema. Gracias por su atención.